Bienvenidos a la segunda parte de nuestro proyecto Circuito Fuente Regulable. Para hacer nuestro proyecto más interesante, ahora queremos conectarle 2 voltímetros amperímetros a nuestra fuente. Uno de corriente alterna que irá después de nuestro transformador y otro de corriente directa que irá a la salida de nuestra fuente de alimentación. ¿Por qué es interesante conectar estos 2 voltímetros amperímetros? Bueno, primero porque el de corriente alterna me va a indicar cuánto es el voltaje que me está entregando el transformador en su salida. En este caso, para nuestro circuito debería ser 24 voltios de corriente alterna. Si este voltaje se llegara a bajar cuando conectamos una carga a nuestra fuente, estaría indicando que nuestra carga está consumiendo más de 3 amperios, que es lo que permite nuestro circuito. Es decir, que tendríamos que hacer más liviana la carga que conectamos a nuestra fuente y así evitamos futuros daños. Ahora, el voltímetro amperímetro que va a ir a la salida de nuestra fuente de alimentación, lo que hará es mostrarnos el voltaje de salida dependiendo de cuánto hayamos ajustado nuestro potenciómetro. Y también sabremos cuántos son los amperios que estará consumiendo la carga que le conectemos y así evitar que supere los 3 amperios para evitar daños a los componentes esenciales de nuestro circuito, como lo es el puente rectificador y el regulador de voltaje. Vamos a iniciar con el primero, el voltímetro para corriente alterna. Normalmente los voltímetros de este tipo son con 2 cables de alimentación como el que vemos en la imagen. En la mayoría de los casos son 2 cables del mismo color, en este caso rojos, y su instalación se hará de la siguiente manera, dependiendo del voltaje que queramos medir, si el que está a la entrada del transformador o a la salida. Y se haría de la siguiente manera. Si el voltímetro que conseguimos para este proyecto tiene un rango de 1 hasta 220 voltios o más de corriente alterna, podría utilizarse para conectarse antes del transformador, es decir, la corriente que entrega la red eléctrica pública. En este caso, para mi país, Colombia, si conectara este voltímetro a la entrada del transformador, debería marcarme 110 voltios AC. Todo depende del país donde viva. En otras ocasiones se han utilizado voltímetros para medir voltajes de 220 voltios para instalaciones eléctricas residenciales trifásicas. Pero para nuestro proyecto, en esencia, vamos a utilizar este voltímetro a la salida, o es decir, al secundario de nuestro transformador, y así medir el voltaje que este me está entregando a la fuente de alimentación. ¿Por qué es interesante conectarlo a la salida del transformador? Porque así podré saber si hay variaciones. Para este circuito debería marcar 24 voltios de corriente alterna. Si este voltaje llegara a bajar considerablemente cuando le conecto una carga a la fuente, indica que la carga es demasiado alta y supera los 3 amperios. Otro indicativo de que es alta es que el transformador se va a calentar más de lo normal. La conexión de este voltímetro se hará de la siguiente manera. Como es de corriente alterna, no tiene polaridad. En este caso, no importa el orden como se conecten los cables. Vamos a utilizar la punta de un cable para conectarla después del fusible. ¿Por qué vamos a hacerlo después del fusible? Porque en dado caso de que este fusible se funda, este voltímetro se apagaría también. Así podríamos identificar más fácil cuál sería la falla en caso de que nuestra fuente falle. Si este voltímetro estaría apagado, es porque el fusible se fundió. La segunda punta, es decir, el otro cable, lo vamos a conectar a la otra salida de nuestro transformador, como se indica en la imagen. Estas 2 conexiones deben ir antes del puente rectificador,
es decir, a la salida AC del transformador. Muy bien, ahora continuemos con el siguiente, el voltímetro amperímetro para corriente directa. Para este proyecto voy a utilizar el que se ve en la imagen. Las características de este voltímetro es que el voltaje de alimentación, es decir, para que este funcione, está en el rango de 4 voltios hasta 30. Y el voltaje que nos va a medir está entre el rango de 1 voltio hasta 100. ¿Por qué es buena idea conectar este voltímetro amperímetro a la salida de nuestra fuente? Bueno, porque así sabremos cuál es el voltaje de salida para nuestros circuitos. También podríamos saber cuántos amperios está consumiendo la carga que le conectemos. Para este modelo, los números rojos indican el voltaje DC de salida. Este voltaje va a variar cuando nosotros movamos nuestro potenciómetro. Y los números azules indicarían los amperios consumidos. Para este modelo, máximo 10 amperios. De esta manera podríamos saber cuántos amperios está consumiendo la carga que lo conectemos a nuestro circuito de la fuente. En esencia, lo ideal es que no supere los 3 amperios dependiendo del regulador que estemos utilizando. Por ejemplo, si para el circuito utilizamos el LM350K, serían 3 amperios máximo. Si nuestro voltímetro amperímetro muestra que la carga conectada excede ese consumo, deberíamos desconectarlo, porque así evitamos que el regulador de voltaje o el puente rectificador se dañe. Ahora bien, ¿cómo es que debemos conectarlo? Este modelo trae 5 cables, 2 de ellos son más delgados que los demás, el rojo y el negro que se ven en la parte de arriba. Estos 2 cables, que por lo general están conectados en distintos sockets, son los que van a alimentar el voltímetro amperímetro de corriente directa. ¿Cómo debemos conectarlos? Recordemos que al principio decía de que este voltímetro amperímetro debe tener una fuente de alimentación. Vamos a utilizar 12 voltios para su funcionamiento. Para ello es necesario utilizar otro regulador. En este caso el LM7812 que estamos viendo en pantalla, y esas serían las especificaciones para cada pin. ¿Por qué es necesario utilizar otro regulador? Bueno, recordemos que este circuito de esta fuente tiene en su entrada máximo 24 voltios de corriente alterna. Estos 24 voltios al pasar por el puente rectificador y por el condensador electrolítico se va a elevar máximo hasta 33. Entonces sería un voltaje muy elevado para nuestro voltímetro amperímetro, porque el rango máximo de alimentación de este es de 30 voltios, así que lo podríamos quemar. La conexión correcta para este regulador de voltaje LM7812 es la siguiente. El pin número 1, que mirándolo de frente es de la izquierda, va a ir conectado al positivo de nuestra fuente, pero debe ir antes del regulador LM350K o el LM317K, independientemente del que estemos utilizando. ¿Por qué debe ir antes? Porque ese voltaje es el que está directamente en el puente rectificador y ese no va a variar. Ese voltaje debería ser, en teoría, de 33 voltios. Ahora bien, el pin número 2, es decir, el que está en el centro del LM7812, debe conectarse al negativo de la fuente, así como se ve en la imagen. Después de esto, la conexión del voltímetro se hará de la siguiente manera. Como hay un cable rojo y negro que son más delgados, que están en un socket independiente, genéricamente siempre están en la parte de arriba, el cable negro sería negativo y lo vamos a conectar al negativo de nuestra fuente, como vemos en la imagen. Ahora el cable rojo, que sería el positivo,
vamos a conectarlo a la salida del regulador LM7812, como vemos en la imagen. Allí, haciéndolo de esta manera, nuestro voltímetro amperímetro estaría alimentándose con 12 voltios fijos. Ahora bien, ¿cómo debemos conectar los demás cables? Bueno, generalmente se encuentran en otro conector. Estos cables son más gruesos que los demás. El cable rojo vamos a conectarlo a la salida positiva de nuestra fuente, es decir, a la salida que me va a entregar el regulador LM350K. Cuando hagamos esta conexión, pasamos a conectar el cable negro al negativo de la fuente. Justo en este momento, nuestro voltímetro amperímetro va a mostrar el voltaje, el valor real que está entregando nuestra fuente. Recordemos que este voltaje va a variar dependiendo de cuánto movamos el potenciómetro. En resumen, ¿qué hemos visto con la conexión de este voltímetro de corriente directa? Bueno, de que primero vamos a utilizar los dos cables más delgados, el rojo y el negro, para alimentarlo. Es recomendable hacerlo entre un rango de 4 a 30 voltios, pero nosotros para nuestro circuito vamos a utilizar 12 voltios. Por eso tuvimos que utilizar otro regulador de voltaje que fue el LM7812. Ahora, si nosotros queremos ver cuál es el voltaje que entrega nuestra fuente cuando movemos el potenciómetro, es necesario conectar los otros tres cables que son más gruesos. El rojo vamos a conectarlo a la salida positiva de nuestra fuente del regulador LM350K o del LM317K, independientemente del que estemos utilizando, se debe hacer así. Y el cable negro hay que conectarlo en el negativo de la fuente. Ahora, aquí no termina, hay que hacer una conexión más, porque está sobrando un cable, el cable púrpura. Por lo general, en otros voltímetros, este cable también es de color amarillo. ¿Qué hay que hacer con este cable? Este punto es importante. El cable púrpura del voltímetro amperímetro es la salida negativa de la fuente. Ahora bien, como ese es el negativo, debemos hacer una conexión positiva, un cable rojo, a la salida positiva de nuestra fuente. Como vemos en la imagen, allí obtendríamos el positivo y el negativo respectivamente. El voltaje de salida que debería medir aquí debe ser entre 0.3 hasta 33 voltios de corriente directa. Si nosotros colocamos un multímetro en estas dos puntas, debería marcar el valor. Pero a la vez, el voltímetro amperímetro también debería mostrarme el mismo valor que muestra el multímetro. Ahora bien, cuando conectemos una carga a esta salida, independientemente de la que sea, el voltímetro amperímetro ahora sí me mostrará el valor en amperios que está consumiendo. Esta es la manera correcta de conectar estos dos voltímetros amperímetros, tanto el de corriente alterna como el de corriente directa. Espero que este video tutorial haya sido de su agrado. Si tiene preguntas, no dude en hacérmelas en los comentarios de este video. Les recomiendo ver el siguiente video en donde explicaré paso a paso y al detalle cómo hacer la instalación de una planta solar de principio a fin y qué parámetros se deben tener en cuenta. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a este canal y dar un like. De esta manera estarían apoyándome para seguir haciendo más videos tutoriales como estos. Hasta la próxima. Bounce.